Las utilidades o PTU son un derecho de los trabajadores mediante el cual el patrón debe repartir una parte de sus utilidades a los trabajadores. No es un bono, no es una prestación opcional y no depende del patrón si quiere o no darlo. Es decir, está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Y el día de hoy te voy a enseñar cómo debes recibir tu pago de utilidades paso a paso. Año con año, el PTU representa una serie de dudas en los trabajadores sobre el procedimiento que se debe de seguir y de si le corresponde o no le corresponde el pago de utilidades. El día de hoy te lo voy a explicar paso a paso. Mi nombre es Sercham y te acompañaré a recorrer este camino del know-how. Paso número 1. Fechas límites de pago. Esto depende totalmente del tipo de patrón que tengas. Si es una empresa o persona moral, el tiempo va del 1 de abril al 30 de mayo, que es el día límite para que hagan y presenten el PTU a los trabajadores. Mientras que para personas físicas, el tiempo corre del 1 de mayo al 29 de junio. Totalmente depende del patrón y esas son las fechas límites. Un dato muy importante es que las únicas empresas que son obligadas a dar PTU son aquellas que tengan actividades lucrativas. Por ejemplo, organizaciones como ONGs o empresas que no tienen actividades con fines de lucro no presentan PTU y no están obligadas al reparto de utilidades. Paso número 2. Condiciones de pago. Existen algunos criterios que debes de cumplir para ser acreedor al pago de utilidades. El primero es que al menos lleves 60 días laborando en la empresa en el ejercicio fiscal que corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Usualmente las personas morales presentan su declaración en marzo. Entonces, antes de esa presentación de declaración, tú deberías de haber cumplido 60 días de trabajo en esa organización o empresa. Pasa lo mismo para personas físicas que la presentan en abril. Antes de ese periodo deberías de haber cumplido esos 60 días. Si no se cumple ese criterio, entonces no te corresponde el pago del PTU. El segundo es que el trabajo sea subordinado, es decir, que recibas órdenes, que tengas un salario y que tengas un horario laboral. ¿A quién excluye aquí? A los servicios profesionales o a los freelance. Ellos no son acreedores al pago de utilidades. El tercer criterio es que hay utilidades. Muchas veces las empresas tienen pérdidas. Entonces, si es así, pues no corresponde utilidades. Sin embargo, sí deben de presentarte la portada de la declaración en donde tú verifiques que realmente no hay pérdidas por parte de la empresa. Más adelante veremos cómo se tienen que reportar en caso de que tengan que reportarse algo. Y el otro es más bien criterios de trabajadores, que es, por ejemplo, extrabajadores, personas que estén o mujeres que estén en maternidad o con incapacidad, personas con incapacidad, también son acreedoras a las utilidades siempre y cuando cumplan los primeros criterios de los 60 días y, bueno, el tema de la relación laboral, la subordinación. Entonces, si se cumplen esos criterios, te corresponde. ¿Quiénes no reciben usualmente utilidades? Pues directores generales, socios comerciales, prestamistas de servicios profesionales como freelance, en fin, son casos excepcionales los que no reciben utilidades. Entonces, debes de asegurarte nada más que tú seas una de esas personas que le corresponde el pago de utilidades. Paso número 3. Cálculo de utilidades. La ley establece que el patrón debe repartir el 10% de su utilidad anual entre los trabajadores de la empresa. El monto que recibe cada trabajador se divide en dos partes iguales. La primera depende del número de días laborados en ese ejercicio fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo si laboré 65 días, me va a tocar el proporcional de utilidad de los días que laboré sobre ese ejercicio fiscal, mientras que los que laboraron tal vez los 365 días van a recibir pues un monto mayor porque depende de la antigüedad en ese ejercicio fiscal, es decir, cuántos días estuve laborando. El segundo monto se calcula dependiendo del salario, de lo que percibimos. Entonces, aquí es en donde las personas que perciben más son las que van a ganar más utilidades. Entonces, eso es así como se divide el monto, dependiendo del salario y dependiendo de los días laborados en ese ejercicio fiscal. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La ley marca un tope de 3 meses de salario. Es decir, no te pueden dar utilidades más de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años en el reparto de utilidades. ¿Cuál escenario se toma? El que más convenga al trabajador. Entonces, ese es el único monto o el único tope más bien que va a marcar la ley para el pago de la utilidad. Este te lo pueden hacer por transferencia, depósito, en efectivo,
pero siempre se debe de emitir un recibo de nómina, un CFDI, en donde venga desglosado cómo se repartieron tus utilidades dentro de ese ejercicio fiscal. Paso número 4. ¿Qué hago si no me pagan? Bueno, la primera cosa es habla con recursos humanos, pide la fecha en que van a pagarlo o pide la documentación que pruebe que no están obligados a pagar utilidades. En caso de que no te quieran presentar o dar una fecha para el pago de utilidades, entonces puedes empezar a reunir pruebas. Estas pruebas deben de comprobar la relación laboral entre tú y el patrón. ¿Para qué? Para que levantes una queja en Profedet y ellos puedan darle seguimiento al reparto de utilidades en la organización en la que estás. Esto prácticamente va a hacer que pues ellos revisen si realmente están obligados o no y que pues den el visto bueno de si el procedimiento está bien hecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si te presentan pruebas y dices, bueno, la declaración está en números rojos o en negativo y no, ellos se exentaron, pero está raro y no confías mucho en que lo hayan hecho adecuadamente porque tal vez pues no sé, hubo una manipulación ahí de la declaración anual. Entonces, acudes ante el SAT, levantas tu queja y el SAT se va a poder auditar a la empresa para saber si hizo bien su declaración y si realmente está exenta de presentar esta declaración. Ahora, dos datos muy importantes es que, bueno, tú tienes hasta un año después del periodo límite para pagarlas para reclamar tus utilidades. Después de un año, este derecho prescribe y pues legalmente ya no puedes reclamar nada. Entonces es importante que tomes eso de referencia. Y el segundo es que, por ejemplo, hay empresas de nueva creación que en su primer año no están obligadas a presentar utilidades ni a pagar PTU. ¿Por qué? Porque es su primer año. Entonces, pues nada más ten en cuenta esos dos factores para que puedas hacer tu queja en caso de que sea necesario hacerla. Sigue aprendiendo con nosotros muchas más habilidades y adquiriendo más conocimientos de una manera práctica y sencilla. Te invito a suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para tener más conocimientos y recorrer más caminos del know-how. El reparto de utilidades es tu derecho como trabajador y no deberías dejar pasar por alto el que no te lo den. Y en caso de que no te lo den, que al menos te prueben por qué no te lo están dando. Es decir, si su declaración salió en números rojos o en ceros y no están obligados a pagar utilidades, entonces deberías de tener las pruebas para saber que fue así. ¿Para qué? Para que tú sepas o decidas si quieres proceder y quieres meter una queja Profedet o ante el SAT o quieras dejar las cosas así porque consideras que realmente no tuvieron utilidades. Hasta aquí hemos recorrido el camino del know-how. Vamos a ver nuestra trayectoria. Paso número 1, fechas límites de pago. Paso número 2, condiciones de pago. Paso número 3, cálculo de utilidades. Paso número 4, ¿qué hago si no me pagan? Un dato muy importante es que si tú eres ex trabajador y cumples con las condiciones de pago, puedes exigirle a tu anterior patrón que te pague las utilidades. Es decir, en ese periodo que laboraste y que se hayan cumplido esas condiciones, puedes exigir que te depositen ese dinero. ¿Por qué? Porque es tu derecho como trabajador exigirle a tu anterior patrón que te pague, aunque ya no labores con ellos actualmente.